Capítulo 1. El mareo revelador. El calor era insoportable. La ciudad, con sus calles polvorientas y las personas amontonadas como sardinas, parecía querer devorarlo todo. Pero ahí estaba yo, Renata Meredith, como siempre, buscando algo que no necesitaba. Esta vez, corsés de encaje y tela de seda para la temporada de bailes que se avecinaba. Y si, de paso, podía evitar pensar en todo el caos que había en mi mente, mejor. Era un día como cualquier otro, hasta que el mareo me golpeó de repente. Al principio fue leve, como una ligera presión en la cabeza, pero luego, como si un interruptor se hubiera encendido en mi cerebro, mi visión se distorsionó. Todo se volvió borroso. Sentí que el aire se espesaba a mi alrededor, el calor me aplastaba, y antes de que pudiera reaccionar, caí. En ese segundo fugaz, mis recuerdos, los que no deberían ser míos, se desbordaron en mi mente. El atraco. La muerte. La mía. El pensamiento fue claro, tan claro como el cristal. Ese día, hoy, en ese callejón, moriría. No sabía cómo, ni por qué, pero sí sabía una cosa: tenía que evitar ese lugar a toda costa. Renata. Una voz familiar me sacó del trance. Era Marian, mi doncella, quien me sostenía para evitar que cayera al suelo. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y sorpresa. ¿Está bien, mi señorita? Asentí con una sonrisa que intentaba parecer casual, aunque mi corazón seguía latiendo con fuerza desbocada. ¿Cómo podía ser que esos recuerdos fueran tan claros, tan reales? Respiré hondo, sintiendo como el aire frío intentaba despejar mi mente. Sin pensar mucho más, me recompuse, y de alguna forma, mi cuerpo pareció tomar las riendas por sí mismo. Marian, dije con voz firme. Vamos a regresar a casa. Ahora. Ella asintió, sin hacer más preguntas. Pero mientras caminábamos por las calles empedradas, el miedo no me abandonaba. Aunque había cambiado mi ruta, algo seguía sintiéndose mal. Era como si el destino estuviera intentando alcanzarme a toda costa. Capítulo 2. Cambio del destino. A medida que caminaba por las calles con Marian, la sensación de peligro no desaparecía. Cada esquina parecía susurrar un aviso silencioso, cada sombra se sentía más oscura de lo normal. No podía relajarme, ni siquiera cuando el camino que había elegido parecía más seguro. Era como si el destino estuviera allí, acechándome, esperando el momento oportuno para atraparme. Marian, la verdad no me estoy sintiendo muy bien, dije finalmente, deteniéndome por un instante. Mi doncella, que me ha acompañado desde que era una niña, me miró con genuina preocupación. ¿Quiere que llame al carruaje para que regresemos a casa, mi señorita? Sí, Marian, por favor. Marian asintió rápidamente y se alejó para buscar un carruaje. Me quedé de pie, sintiendo como el aire parecía espesarse a mi alrededor. Un mal presentimiento me apretaba el pecho, como si algo estuviera a punto de salir mal. No tardó mucho tiempo en regresar. El cochero se bajó para ayudarme a subir al carruaje y luego montó las bolsas con las compras que habíamos hecho antes de mi mareo. Me acomodé en el asiento y cerré los ojos por un momento, intentando calmar mi respiración. Escuché el relincho de los caballos y el crujir de las ruedas al comenzar a moverse. Espero que lleguemos pronto, murmuré para mí misma. ¿Puedes preparar tu té especial cuando lleguemos, Marian? No obtuve respuesta. Mary, dije, abriendo los ojos de golpe. El asiento junto a mí estaba vacío. La puerta estaba cerrada, pero no había rastro de Marian ni del cochero. Me asomé por la ventana y mi estómago se encogió al ver las riendas sueltas y a los caballos corriendo desbocados, sin nadie que los controlara. No, no, no. Jadeé mientras me aferraba al borde del asiento con todas mis fuerzas. El carruaje se tambaleaba violentamente, cada giro parecía estar a punto de volcarlo. Sentí el terror crecer dentro de mí, extendiéndose como raíces frías por todo mi cuerpo. De repente, a través de la ventana, lo vi. Eric. Montaba su caballo con una intensidad en la mirada que nunca había visto antes. Sus manos firmes sujetaban las riendas mientras se acercaba al carruaje a toda velocidad. Eric. Grité, aunque sabía que no podía oírme por el ruido ensordecedor de los cascos y las ruedas.
Él logró alcanzar el carruaje, inclinándose peligrosamente hacia adelante mientras tomaba las riendas de los caballos desbocados. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante, el aire quedó suspendido entre el caos y la esperanza. Poco a poco, el carruaje comenzó a reducir la velocidad. Sentí un último tirón antes de que todo se detuviera por completo con un chirrido desgarrador. Eric desmontó de su caballo apresuradamente y abrió la puerta del carruaje con manos temblorosas. «Renata», dijo con una voz ahogada por el esfuerzo y el miedo. «¿Estás bien?» No pude responder. Mi garganta estaba cerrada por el nudo que se había formado allí. Solo pude asentir débilmente. Eric extendió una mano y me ayudó a bajar del carruaje con cuidado. Una vez en el suelo, me estrechó entre sus brazos con fuerza, como si intentara asegurarse de que realmente estaba ahí. «Estás a salvo», susurró contra mi cabello. «Estás a salvo». Me separé ligeramente de él y lo miré a los ojos. Por un momento, el mundo desapareció a nuestro alrededor. Solo quedaban sus ojos azules, llenos de alivio y algo más, algo que no podía, o no quería, nombrar. Eric sonrió, esa sonrisa suya que siempre lograba derretir cualquier defensa que pudiera tener. Por un breve segundo, sentí una chispa de algo. No era solo gratitud. Había algo más, algo que había estado creciendo sin que yo lo notara. Capítulo 3. Catalina y el trato. Después de aquel incidente con el carruaje, Eric me acompañó a casa y no se fue hasta bien entrada la noche. Mi padre no comentó nada al respecto, y agradecí su silencio. Después de perder a mi madre, yo era lo único que le quedaba. Pensar que, de no ser por Eric, él también habría tenido que despedirse de mí era algo que no podía soportar. Pero si mi padre estaba agradecido con Eric, yo lo estaba aún más. Él no era solo un duque, era mi amigo de la infancia, aquel que siempre había estado ahí para mí, protegiéndome de mis torpezas y, aparentemente, también del destino. Los días siguientes fueron un torbellino. La temporada de bailes ya estaba aquí, y la ciudad estaba más agitada que nunca. Invitaciones llegaban a diario, y los rumores sobre compromisos y futuros matrimonios eran el tema central de todas las conversaciones. Por supuesto, había una estrella que brillaba más que las demás, Catalina Dempster. Catalina parecía tener todo bajo control, hasta que no lo tuvo. Al inicio de la temporada, los pretendientes la rodeaban como abejas a una flor, pero Damien Dempster, su hermano mayor y cabeza de familia tras la muerte de su padre, tenía opiniones firmes sobre cada uno de ellos. Ningún joven parecía ser lo suficientemente bueno para su hermana. No lo culpo, después de todo, Catalina es la joven dama perfecta en esta absurda sociedad. Y así, Catalina se encontraba ahora en una posición complicada. Al principio tenía pretendientes de sobra, pero gracias a su hermano, había perdido cada una de esas oportunidades. Agradecí internamente que mi padre no me presionara con el tema del matrimonio. Quizás era porque, si me casaba, tendría que abandonar nuestra casa, y eso era algo que él no quería enfrentar. Pero mi situación era diferente. Catalina era la protagonista del libro. Ella era quien debía brillar, quien debía encontrar su final feliz con Eric. Pero, hasta donde podía ver, nada de eso estaba sucediendo. En el libro, cuando Catalina se encontraba en esta situación, ella buscaba a Eric y le proponía un trato, que fingieran un cortejo para que los demás pretendientes la vieran como una posibilidad atractiva nuevamente. Por su parte, Eric podría evitar a las jóvenes damas que intentaban llamar su atención con trucos tan obvios como dejar caer pañuelos accidentalmente o batir las pestañas como si les hubiera caído polvo en los ojos. Esa era la clave para que la historia avanzara. Sin ese trato, Catalina y Eric nunca desarrollarían su relación. «Eric, ¿Lord Scrivens no se da cuenta de que todo es un truco?», pregunté un día mientras estábamos en una fiesta, él a mi lado, sirviéndome de escudo contra las miradas insistentes de otras jóvenes damas. «Mi querida Renata», respondió con una sonrisa burlona, «¿en verdad crees que él no lo nota?». Me encogí de hombros, intentando parecer indiferente. «Lo sabe, Renata. Él y todos los demás, bueno, al menos la mayoría». Hizo un gesto disimulado hacia Lord Norton, un joven demasiado ingenuo para captar los juegos sociales. «Pero les gusta jugar. Al igual que las jóvenes damas tienen sus trucos, los caballeros tienen los suyos.
¿Y qué trucos juegan los caballeros? Pregunté con genuina curiosidad. Pero Eric no respondió. En cambio, su mirada se suavizó y su mano se deslizó con naturalidad hacia mi cintura para evitar que un grupo de señoritas me tropezara al pasar. El tiempo siguió avanzando y algo comenzó a inquietarme. Catalina y Eric no habían iniciado su trato. Eric pasaba cada momento posible conmigo, en cada fiesta, en cada paseo, incluso cuando las circunstancias no lo requerían. ¿Cómo iba a convencerlo de que aceptara el trato con Catalina? No tuve que esperar demasiado, porque Catalina fue quien se acercó a mí. Señorita Meredith, dijo Catalina una tarde en una fiesta, con una sonrisa serena. Señorita Dempster, respondí con una leve inclinación de cabeza. Una agradable fiesta, ¿no cree? Así es, pero, si no le importa, ¿podría dedicarme unos minutos de su tiempo? Asentí, algo confundida. ¿Podemos hablar aquí? Estoy esperando a un amigo y no quisiera que se preocupara si no me ve. Claro, adelante. Catalina tomó aire profundamente antes de hablar, y por un momento su fachada segura pareció desmoronarse. Verá, hace unos días hablé con Lord Stoddard y le pedí su ayuda. Necesito que finja un cortejo conmigo, pero se negó. Dijo que debía cuidar de usted y que no quería distraerse con otros asuntos. Ah, así que ya se lo había pedido a Eric. Y, como era de esperarse, él la había rechazado, usando mi nombre como excusa. Entonces, vengo a pedirle que hable con él en mi nombre. Estoy segura de que, si usted lo pide, él aceptará. Él confía en usted, la respeta, y, Catalina bajó la mirada por un momento. Por favor, señorita Meredith. La miré en silencio por unos segundos. Catalina no era solo la protagonista de una historia. Era una joven atrapada en las expectativas de una sociedad injusta. Hablaré con él, señorita Dempster, respondí finalmente. Pero no puedo prometerle nada. Eric es mi amigo, y respetaré la decisión que tome. Catalina sonrió con alivio y asintió. Gracias, señorita Meredith. Eso es todo lo que pido. Espero que siga disfrutando de la fiesta. La vi alejarse con elegancia, su vestido ondeando con cada paso. Me quedé pensativa, sabiendo que convencer a Eric no sería fácil. Él era testarudo, protector y, sobre todo, leal a sus propios sentimientos. Minutos después, Eric regresó con una copa de vino y un plato de bocadillos. ¿Todo bien, Renata? Preguntó con una ceja levantada mientras me ofrecía la copa. Sí, Eric, bueno, en realidad, no. Bebí un sorbo del vino antes de armarme de valor. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Él dejó el plato a un lado y me miró con seriedad. Catalina habló conmigo, dije, quiere que la ayudes. ¿Ayudarla? Pregunta con un tono algo brusco mientras frunce el ceño. Ya te lo dije, Renata, no pienso dejarte sola después de lo que pasó con el carruaje. Lo sé, digo con paciencia, Eric, agradezco que estés a mi lado y disfruto de nuestro tiempo juntos, pero, ella realmente necesita tu ayuda. Si no haces esto, me temo que esta temporada de baile será un desastre para ella. Eric suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello, un gesto que hace cada vez que está frustrado. Renata, Eric dice suavemente mientras de una manera que no logro descifrar, así que agrego. Eric, no es como si no siguiéramos pasando tiempo juntos. Solo tendrías que acompañarla por breves momentos en las fiestas. Además, soy una niña grande y puedo cuidarme, esperaba que eso lo calmara, pero no corrió esa suerte, en su lugar frunció más el ceño. ¿Cuidarte? Se ríe sin humor. Renata, tú te tropiezas hasta con el aire. Oye. Protestó indignada, pero no puedo evitar reírme un poco también por lo cierto de sus palabras. Finalmente, Eric suaviza su mirada y también sonríe un poco antes de asentir lentamente. Lo pensaré, pero no prometo nada. Una sonrisa de alivio iluminó mi rostro. Gracias, Eric. Él extendió su mano con una reverencia juguetona. ¿Bailamos, mi dama? Con una sonrisa coloqué mi mano en la suya y nos unimos al resto de las parejas en la pista de baile. Por unos minutos, el mundo exterior desapareció, y solo quedamos nosotros, moviéndonos al ritmo de la música.
Capítulo 4. El romance silencioso. Después de algunos giros, el trato entre Eric y Catalina se estableció una tarde, siendo sellado con tinta y palabras que parecían irreversibles. Aunque todo marchaba según lo previsto, no podía evitar sentir un pequeño nudo en el estómago cada vez que los veía juntos en una fiesta o compartiendo una conversación que parecía más íntima de lo necesario. Catalina es la protagonista femenina y Eric es el protagonista masculino de la historia. De su historia de amor. Yo solo soy un extra, alguien que ni siquiera debería seguir con vida en este punto de la historia. Me repetía esto constantemente, intentando convencerme de que mi lugar era a un lado, como una observadora silenciosa. Las semanas pasaron, y la farsa comenzó a desarrollarse con la precisión de un reloj suizo. Eric y Catalina asistían juntos a eventos sociales, compartían bailes bajo las miradas curiosas de la sociedad y conversaban con una naturalidad que resultaba engañosa. Pero, no era perfecto. Porque Eric siempre encontraba tiempo para mí. Si estábamos en una fiesta, él aparecía con una copa de vino antes de que yo pudiera buscar una. Si Catalina lo llamaba, él solía mirarme primero, como si esperara mi aprobación. Si paseábamos juntos, parecía olvidar que Catalina existía. Al principio, no le di importancia. Después de todo, él era mi amigo de la infancia. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas, pequeñas, pero constantes. ¿Estás disfrutando la velada, Renata? Me preguntó una noche, mientras nos encontrábamos sentados en una esquina tranquila de un salón de baile. Sí, claro, respondí con una sonrisa débil. Parece que todo está saliendo según lo planeado, ¿no crees? Él me miró fijamente, con una intensidad que me obligó a apartar la vista. Sí, supongo que sí, respondió finalmente. El silencio entre nosotros fue incómodo por un momento, hasta que Catalina pasó cerca de nosotros, riendo con otro caballero. Eric la observó por un segundo, pero luego volvió su mirada hacia mí. Y ahí estaba de nuevo esa sensación en mi pecho. Era una presión suave, pero constante, como un susurro que me decía que algo no estaba bien, que algo estaba cambiando, dentro de mí. Pero no podía permitirlo. Catalina y Eric estaban destinados a estar juntos. Lo sabía porque lo había leído, porque era la historia que se suponía que debía suceder. Renata, ¿te encuentras bien? Preguntó Eric con el ceño fruncido. Sí, sí. Solo estoy cansada, respondí rápidamente, levantándome de mi asiento. Creo que iré a casa. Él pareció querer decir algo más, pero al final solo asintió y me ofreció su brazo para escoltarme hasta la puerta. Los días siguientes fueron un caos en mi mente. Sabía que algo estaba mal. Cada vez que veía a Eric y Catalina juntos, mi pecho se apretaba un poco más. Y cuando Eric me buscaba después, cuando me ofrecía su compañía o sus sonrisas cómplices, todo dentro de mí gritaba que aquello no debía ser así. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, un grupo de señoras mayores se nos acercó con sonrisas maliciosas. Lord Sutter debe estar encantado de pasar tiempo con la señorita Dempster, comentó una de ellas. Sí, añadió otra. Hacen una pareja encantadora, ¿no cree, señorita Meredith? Eric respondió con una sonrisa cortés, pero su mandíbula estaba tensa. Señoras, si me disculpan, mi acompañante y yo debemos continuar nuestro paseo. Nos alejamos de ellas rápidamente, y cuando noté que su mano se aferraba un poco más fuerte a mi brazo, no pude evitar hablar. No deberías molestarte por lo que dicen, murmuré. Catalina es perfecta para ti. Es la protagonista de esta historia. Eric se detuvo en seco. ¿Historia? Preguntó con el ceño fruncido. ¿Por qué hablas como si esto estuviera escrito en piedra, Renata? Me mordí el labio, sintiendo como la verdad presionaba contra mi pecho, rogando por salir. Pero no podía decirle nada. Porque es lo correcto, respondí en voz baja. Tú eres un duque y ella es la dama perfecta de esta temporada. Están hechos el uno para el otro. Eric pareció querer responder, pero al final negó con la cabeza y reanudó el paso. Comencé a evitarlo. Dejé de aceptar sus invitaciones al teatro, me excusaba cuando quería acompañarme a casa después de una fiesta, y hacía lo posible por no quedarme a solas con él. Pero Eric, él no ayudaba. Cada pequeño gesto suyo me desarmaba.
Su forma de buscarme con la mirada en una sala llena de gente, su risa cuando tropezaba con el borde de un vestido, su manera de inclinarse ligeramente cuando me escuchaba hablar. Y, sobre todo, su forma de mirarme. No importaba cuánto intentara distanciarme, siempre terminaba sintiendo esa presión en el pecho cuando él estaba cerca. Renata, me llamó un día mientras paseábamos por el jardín de su residencia. ¿Por qué me estás evitando? No lo estoy haciendo, respondí sin mirarlo. Sí, sí lo haces. Y si no puedes decírmelo ahora, esperaré a que puedas. Me quedé en silencio, incapaz de responderle. Eric se apartó lentamente y regresó a la casa. Me quedé sola en el jardín, con el corazón latiendo tan fuerte que sentí que iba a romperme el pecho. Esto no debía pasar. Esto no estaba en el libro. Esto no era lo correcto. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorarlo. Me estaba enamorando de Eric, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Capítulo 5. El conflicto. Los días continuaron su curso, pero cada uno era más pesado que el anterior. El trato entre Eric y Catalina seguía en marcha, y la sociedad parecía estar convencida de que su relación era mucho más que un simple acuerdo. Pero yo sabía la verdad. Esto es un trato que Catalina y Eric hicieron, y aunque Eric seguía buscándome con la mirada en cada baile, en cada reunión, en cada paseo por el parque. Intentaba convencerme a mí misma de que todo esto era parte de la historia, que las cosas se estaban alineando como debían. Pero cada vez era más difícil creerlo. Fue en una de las fiestas más importantes de la temporada cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Estaba sentada en una esquina del salón, intentando mantenerme alejada del bullicio cuando Damien Dempster hizo su entrada. Su presencia era imponente, su expresión siempre severa y con el ceño fruncido que parecía haberse grabado permanentemente en su rostro cada vez que veía a Eric y Catalina juntos. No pude evitar notar la tensión de sus hombros, en la forma en que analizaba cada interacción, cada gesto, cada palabra intercambiada entre ellos. Señorita Meredith, dijo con una leve inclinación de cabeza al pasar junto a mí. Espero que esté disfrutando de la velada. Asentí, respondiendo con una sonrisa tensa. Había algo en su mirada que me hizo sentir inquieta, como si estuviera observando demasiado de cerca algo que no debía. Un rato después, vi a Damián y Eric hablando en una esquina del salón. La conversación parecía tensa, los gestos de ambos hombres eran rígidos, sus miradas firmes y sus voces, aunque bajas, transmitían una amenaza silenciosa. Un minuto después, Eric abandonó la fiesta con expresión sombría. Mi estómago se encogió. Algo iba terriblemente mal. Los días siguientes al gran evento continuaron con una calma tensa, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Las fiestas seguían su curso, las conversaciones llenaban los salones, pero entre las sombras, un rumor comenzó a correr como un susurro venenoso. Lord Damien Dempster ha desafiado a Lord Stoddard a un duelo. No había certezas. Nadie sabía cuándo ni dónde, la razón oficial también era vaga, pero los rumores apuntaban a Catalina. Algunos decían que Eric había manchado el honor de la joven Dempster al cortejarla sin intenciones reales de casarse. Otros susurraban que Lord Dempster había visto algo inapropiado entre Eric y su hermana, incluso susurraban sobre algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. También estaban quienes decían que este duelo no era más que una disputa de orgullo entre hombres que no tenía arreglo con palabras. Sin importar qué fuera, mi corazón se detuvo al escuchar las noticias. Al principio, intenté ignorarlo. Pero cada vez que las voces bajaban a nuestro paso, cada vez que una mirada se desviaba con rapidez cuando nos veían a Catalina y a mí, supe que el rumor no era un simple invento. Debe haber alguna manera de confirmar esto, dijo Catalina una tarde mientras paseábamos por su jardín. No puede ser cierto. Eric nunca haría algo así. Lo sé, respondí con firmeza. Pero necesitamos respuestas. No podemos dejar que esto siga creciendo sin control. Catalina y yo pasamos días intentando obtener alguna pista, alguna verdad detrás de los rumores. Pero nadie decía nada claro. Era como si todos supieran algo, pero nadie se atreviera a hablar. Finalmente, Catalina propuso un plan. Reuniremos a Eric y a Damián aquí en la residencia. Los pondremos cara a cara y aclararemos todo esto. Tú estarás con nosotros, Renata.
Necesito a alguien que pueda ser imparcial, o al menos intentarlo. Asentí, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Era lo más lógico. Una conversación directa entre los involucrados era la única manera de evitar que la situación escalara aún más. Se envió la invitación a Eric, con la excusa de ser nuestro acompañante en un paseo en el parque, y Catalina revisó la agenda de su hermano para asegurarse que se encontrara en la residencia ese día. El día de la reunión llegó, pero Damián no estaba en la residencia y Eric no respondió a la invitación. Catalina caminaba de un lado a otro en la sala, su vestido ondeando con cada movimiento nervioso. Yo permanecía sentada, con los dedos entrelazados y el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué no están aquí?, Catalina murmuró, más para sí misma que para mí. No tiene sentido. Damián no tenía nada en su agenda y no se le presentó nada en el transcurso del día. Y Eric, él siempre aparece cuando vamos a salir los tres juntos. Algo no está bien, dije con voz temblorosa. Catalina, ¿y si el rumor es cierto? Y sí, no puede ser, respondió Catalina, con un tono que era una mezcla de furia y miedo. Fue en ese momento que Ernesto irrumpió en la sala, con la respiración entrecortada y las mejillas rojas por el esfuerzo. No hay tiempo, gritó, con los ojos desorbitados. Eric y Damián están en el claro del bosque, detrás de la finca de los Dempster. Van a batirse en duelo esta tarde. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Logré decir, mi voz apenas un susurro. Intenté detenerlos, continuó Ernesto, su voz quebrándose. Les dije que era una locura. Pero Damián, él no escucha a nadie. Eric está allí porque no quiere retroceder. Catalina y yo nos miramos por un breve instante, y sin decir una palabra más, ambas salimos corriendo de la sala. El contrato, dije casi sin aliento. El contrato entre ustedes dos. Está por escrito, eso puede aclarar todo. Catalina asintió rápidamente y corrió hacia su habitación para buscar el documento. Cuando regresó, lo llevaba entre sus manos temblorosas, el papel ligeramente arrugado por la fuerza con la que lo sostenía. Vamos, Renata, dijo con firmeza. No hay tiempo que perder. El viento frío golpeaba mi rostro mientras cabalgábamos hacia el claro del bosque. El sonido de los cascos de los caballos retumbaba en mis oídos, mezclándose con los latidos frenéticos de mi corazón. El miedo me tenía aferrada a las riendas con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos. Más rápido, Renata, gritó Catalina desde su caballo, su voz apenas audible por el rugido del viento. El atardecer aún no había llegado, pero el naranja empezaba a pintar el cielo cuando finalmente vimos el lugar del duelo. Un pequeño claro apartado. Allí pude ver a Eric y Damián, parados a varios metros de distancia, dándose la espalda, con las pistolas en la mano y los rostros completamente serios. No lo pensé dos veces. ¡Deténganse!, grité, espoleando al caballo para avanzar directamente entre los dos. Ambos hombres giraron sus cabezas hacia nosotras, y pude ver el destello de sorpresa y preocupación en los ojos de Eric, quien inmediatamente se acercó para ayudarme a bajar del caballo. Renata, no deberías estar aquí. Me regañó mientras aseguraba que estaba bien. Eso no importa ahora, exclamé con voz temblorosa mientras lo miraba a los ojos. No pueden hacer esto. Catalina llegó justo detrás de mí y desmontada con la ayuda de Ernesto. Se apresuró hacia su hermano con el contrato en la mano. Damián bajó lentamente su pistola, su mirada era una mezcla de sorpresa e ira. ¿Qué están haciendo aquí?, rugió Damián. Este no es un lugar para mujeres. Esto tiene que parar, dijo Catalina con voz firme, avanzando hacia su hermano. Damián, por favor, tienes que leer esto. Le extendió el contrato, y Damián lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas escritas, y su ceño se fue frunciendo cada vez más. ¿Un trato?, murmuró Damián finalmente. ¿Todo esto ha sido un trato? Catalina asintió. No hay deshonra aquí, hermano. No ha habido ninguna falta de respeto ni deshonor hacia nuestra familia, ni hacia mí, respondió Catalina con desesperación. Y eso no es todo. No puedo creer que me hayas puesto en esta situación sin siquiera preguntarme.
sin siquiera considerar lo que yo quiero. Damián alzó la mirada hacia ella, sorprendido por el tono de su voz. Estoy enamorada de Lord Ryder, gritó finalmente Catalina, con el rostro enrojecido y lágrimas deslizándose por sus mejillas. No de Eric. Nunca de Eric. El silencio que siguió fue tan pesado que pude sentirlo en los huesos. Damián pareció desmoronarse un poco, sus hombros cayendo y su mirada perdiendo la dureza que lo había acompañado todo ese tiempo. Por un momento, el silencio fue absoluto. Damián bajó la mirada hacia el papel y luego la levantó hacia Eric. Eric no dijo nada. Solo me apartó ligeramente detrás de él, como si quisiera protegerme de cualquier cosa que pudiera suceder. ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó finalmente Damián. Porque no creí que fuera necesario justificar algo que nunca fue una ofensa, respondió Eric con calma. Damián soltó un suspiro pesado y dejó caer la pistola al suelo. Esto ha sido un error, admitió, mirando a Catalina y luego a mí. Pero uno que no se repetirá. El alivio fue tan abrumador que sentí que mis piernas iban a ceder bajo mi peso y Eric, que no se había alejado de mí, me ayudó a estabilizarme mientras me miraba con una mezcla de alivio y preocupación. Renata, su voz era apenas un susurro. ¿Estás bien?, dije, con lágrimas en los ojos. Eso es lo único que importa. Por un instante, pensé que iba a estrecharme entre sus brazos, pero se detuvo y miró hacia Catalina. Gracias, dijo, con una leve inclinación de cabeza. Catalina sonrió débilmente. El duelo había terminado, nadie dijo nada más. Y lentamente, todos comenzamos a regresar a la residencia de Dempster. Esa noche, mientras veía la espalda de Eric mientras se alejaba después de dejarme en casa, entendí algo importante. Catalina había encontrado su camino, un camino diferente al escrito en el libro. Y Eric también quería algo diferente, quería a alguien diferente. Y yo debía decidir si seguir huyendo o finalmente enfrentar lo que estaba sintiendo. Pero sin darme cuenta ya había hecho mi elección, porque me di cuenta que no importaba cuánto intentara seguir el guión de la historia original, el destino tenía su propia forma de escribir las cosas. Y yo ya no podía seguir fingiendo que no sentía nada cada vez que Eric me miraba de esa manera. Así que sin evitarlo más, corrí hasta Eric y tomé su brazo antes de que subiera al carruaje. Nada, dijo Eric suavemente mientras miraba la mano con la que sostenía su brazo. ¿Puedes acompañarme un momento? Fue lo único que logré decir, pero Eric asintió y me acompañó hasta la sala de visitas. Capítulo 6. La confesión. El silencio en la habitación era espeso, casi palpable. La única luz provenía de la luna llena que se filtraba a través de las cortinas, pintando todo con un resplandor plateado. Eric estaba de pie frente a mí, con las manos ligeramente temblorosas, pero sus ojos estaban fijos en los míos con una intensidad que me obligaba a mirarlo de vuelta. Había tantas cosas que quería decirle, tantas preguntas que se amontonaban en mi garganta y me asfixiaban. ¿Desde cuándo te gustó? ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿En verdad nunca te gustó Catalina, ni siquiera un poco? Pero, sobre todo, había una que me carcomía por dentro, la que me aterraba formular porque él no tendría la respuesta. ¿No es Catalina la protagonista de esta historia y su amor verdadero, con quién debería estar? Mis labios temblaron, pero no pude decir nada. Solo me quedé allí, congelada, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que Eric podía oírlo desde donde estaba. Él dio un pequeño paso hacia adelante, con cautela, como si temiera que yo pudiera huir si se movía demasiado rápido. Renata, su voz era baja, apenas un susurro, pero cada sílaba se clavó en mi pecho. Sé lo que has estado pensando. Yo también lo sabía. Mis cejas se fruncieron ligeramente. ¿Qué quieres decir? Pregunté con voz temblorosa, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Eric sonrió apenas, con esa sonrisa suya que siempre parecía desarmarme sin esfuerzo. Pero esta vez, había algo más, tristeza. Vulnerabilidad. Tu muerte, dijo finalmente. Yo lo vi en mis sueños, Renata. Mis ojos se abrieron de par en par, y sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera. ¿Qué quieres decir? Balbuceé, mi voz apenas audible. Vi lo que iba a pasar, continuó él, su voz quebrándose ligeramente.
Te vi en ese cerrejón. Te vi el final. Eric se pasó una mano por el cabello, con los ojos clavados en el suelo por un momento antes de volver a mirarme. Por eso estuve allí aquel día. Porque no podía dejar que algo sucediera. No podía perderte, Renata. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una avalancha. Todo lo que había creído, todas las dudas, todas las preguntas sin respuesta, encajaron en su lugar como las piezas de un rompecabezas. Él también lo sabía. No puedo perderte, Renata, repitió él, su voz quebrada. No puedo. El aire parecía haberse vuelto demasiado denso. Quería decir algo, quería moverme, pero mi cuerpo no respondía. Renata, su voz era tan suave que apenas la oí. Lo que siento por ti no es un sueño. No es una ilusión. Es real. Cada palabra se clavaba en mí, arrancando pedazos de mis miedos, uno por uno. Te amo, Renata, dijo finalmente, con una sinceridad tan absoluta que me dejó sin aliento. Te amo a ti. Solo a ti. Eres tú a quien quiero a mi lado, con quien quiero compartir esta vida y cada vida después de esta, incluso el tiempo después de ellas. Las lágrimas se agolparon en mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Eric no se movió, no intentó acercarse más. Solo me miraba, dándome el espacio que necesitaba, esperando pacientemente por una respuesta. Mi corazón latía desbocado, mis pensamientos eran un caos. Pero había algo que finalmente se sentía claro. Algo que había estado allí desde el principio, aunque yo me negara a verlo. Eric, susurré, dando un pequeño paso hacia adelante. Yo también te amo. Él cerró los ojos por un instante, como si mis palabras hubieran sido la respuesta a una plegaria silenciosa. Te amo ahora, y siempre, dije con más firmeza esta vez, mientras mis manos buscaban las suyas. Incluso si el mundo entero se desmorona a nuestro alrededor, incluso si esta historia no debía escribirse de esta manera, te amo. Eric entrelazó sus dedos con los míos y, finalmente, se inclinó hacia mí. Cuando nuestros labios se encontraron, sentí que todo el peso que había estado cargando sobre mis hombros desaparecía. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si en ese instante solo existiéramos él y yo, bajo el resplandor plateado de la luna. Por fin entendí, el destino no estaba escrito en piedra. No era un libro con un final predeterminado. Y en este momento, en este beso, estábamos escribiendo nuestra propia historia. Capítulo 7, el cierre. La temporada de eventos continuó, como si nada hubiera sucedido, pero yo sabía que todo había cambiado. Las luces, los vestidos de seda, las conversaciones sobre matrimonios y las sonrisas ensayadas seguían llenando cada rincón de los salones de baile. Sin embargo, para mí algo había cambiado, había un matiz distinto en cada nota musical, en cada risa distante. Y la historia que yo conocía había terminado de desmoronarse, línea por línea, capítulo por capítulo. Y, sorprendentemente, estaba bien con eso. Con esto, finalmente el gran baile que marcaría el final de la temporada estaba llegando, y con él, la sensación de que un capítulo estaba a punto de cerrarse para darnos un nuevo comienzo a todos. Curiosamente, a pesar de las miradas que nos daban y los comentarios que susurraban, Eric y yo no hablamos mucho de nosotros con los demás, solo con nuestras familias y seres cercanos. No porque no quisiéramos, sino porque había algo sagrado en esos momentos compartidos. Una semana después, en aquel último gran baile de la temporada, en un salón decorado con guirnaldas doradas y candelabros que lanzaban reflejos cálidos sobre las paredes. Catalina, con su vestido azul celeste, destacaba entre la multitud. Lord Alexander Ryder permanecía a su lado, con una sonrisa serena que parecía pertenecer únicamente a ella. En un momento en que la música se detuvo, Catalina dio un paso al frente y alzó su copa. Damas y caballeros, tengo un anuncio que hacer. Su voz resonó con firmeza y dulzura al mismo tiempo, captando la atención de todos. Lord Ryder me ha pedido matrimonio, y he aceptado. El salón estalló en aplausos y murmullos emocionados, las felicitaciones se escucharon desde cada rincón. Catalina sonreía con una felicidad radiante que iluminaba todo el lugar y por un breve instante, todo pareció perfecto. Pero detrás de la alegría y los vítores, para mí había algo más.
desde el lugar donde la veía una certeza que resonaba en mis pensamientos. Catalina lo había logrado. Había encontrado su propio final feliz, uno que no dependía de nadie más que de ella misma. Así que las historias pueden cambiar. Los finales no están escritos en piedra. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Catalina inclinó levemente la cabeza en mi dirección antes de regresar su atención a Alexander, quien la miraba con un cariño evidente. Supongo que la historia sí puede cambiar, murmuré para mí misma. Sí puede, respondió Eric a mi lado, sosteniéndome por la cintura. Lo miré de reojo y me encontré con su sonrisa tranquila, aquella que siempre parecía saber más de lo que decía. ¿Bailamos?, preguntó, extendiéndome una mano. Asentí, colocando mi mano en la suya mientras me guiaba hacia la pista de baile. La música comenzó a sonar, suave y envolvente. Nos movíamos lentamente, sin prisa, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. ¿Sabes?, dije finalmente, mirándolo a los ojos. A veces siento que todo esto, todo lo que hemos vivido, era inevitable. Eric inclinó ligeramente la cabeza, con esa mirada que parecía ver directamente a mi alma. Quizás lo era. Pero eso no significa que no podamos elegir cómo termina nuestra historia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y cómo quieres que termine?, susurré. No quiero que termine, Renata. Quiero que siga. Cada día, cada momento, contigo. Por un instante, no pude hablar. El mundo a nuestro alrededor desapareció, las risas y la música se volvieron un murmullo lejano, y todo lo que quedó fue él. Yo también quiero eso, Eric. Epílogo 1. El aire era fresco en la terraza. La música del baile que Eric y yo preparamos seguía filtrándose desde el interior, pero aquí, bajo el cielo estrellado, todo era calma. Eric me tenía entre sus brazos, sosteniéndome con una delicadeza que hablaba más que cualquier palabra. Mi cabeza descansaba suavemente contra su pecho, y podía escuchar el ritmo constante de su corazón. No había necesidad de hablar. Solo estábamos él y yo, rodeados por la vasta inmensidad de un cielo que se sentía más nuestro que nunca. ¿Estás pensando en algo? Su voz era un susurro, apenas audible sobre el susurro del viento. En todo, y en nada, respondí con una sonrisa suave, levantando la vista para encontrarme con sus ojos. Eric inclinó ligeramente la cabeza, su frente rozando la mía. ¿Te arrepientes?, preguntó, con un brillo vulnerable en su mirada. No, respondí con firmeza. No me arrepiento de nada. Su sonrisa fue lenta, como si cada músculo de su rostro estuviera grabando aquel momento en su memoria. Sus dedos se entrelazaron con los míos, y entonces lo vi, el anillo que él mismo había colocado en mi dedo tan pronto como obtuvo la aprobación de mi padre. Era pequeño, pero llevaba consigo una promesa tan grande que apenas podía comprenderla. No pensé que esto fuera posible, murmuré. Todo lo que sabía, todo lo que creía sobre esta historia, no incluía esto. Las mejores historias nunca siguen el guión original, Renata, respondió él con una sonrisa tierna. A veces, simplemente hay que escribirlas de nuevo. El silencio volvió a envolvernos. Pero no era un silencio incómodo, era un silencio lleno de significado, un espacio donde las palabras eran innecesarias. En el salón, pude ver a Catalina y Alexander girar en la pista de baile, sus rostros iluminados por una felicidad genuina. Catalina se detuvo un instante y nos miró desde la distancia. Me sonrió y asintió ligeramente, como si en ese pequeño gesto estuviera dándome su bendición. Ella está donde debe estar, dije suavemente. Y nosotros también, respondió Eric. Bajo las estrellas, en aquella terraza que parecía un rincón apartado del mundo, Eric me tomó de la cintura y comenzó a moverse lentamente conmigo, con la música que se filtraba hasta nosotros, sin testigos y sin coreografías ensayadas. Solo nosotros, danzando bajo el cielo nocturno, con las estrellas como únicos espectadores. Cada paso, cada giro, era una promesa silenciosa de que este amor, este momento, era real. Y mientras nuestros rostros se acercaban lentamente, no pude evitar pensar que el destino no nos había traído hasta aquí, nosotros lo habíamos elegido. Y ahora seguimos escribiendo nuestra historia. Juntos. Página por página, palabra por palabra,
sin miedo al final. Eric apoyó su frente contra la mía, cerrando los ojos mientras susurraba, «Gracias por quedarte conmigo, Renata». «Siempre», respondí, sintiendo mis ojos humedecerse ligeramente. La música siguió sonando en algún rincón distante, pero aquí, bajo este cielo, nuestro mundo estaba completo. Epílogo 2. El trato con el destino. El invierno había caído pesado aquella noche. La niebla se arrastraba por las calles empedradas, como dedos fríos que buscaban aferrarse a los transeúntes. Eric avanzaba con paso firme, su abrigo largo ondeando con cada ráfaga de viento. Su rostro, normalmente estoico, reflejaba una determinación poco común. Frente a él, una tienda vieja y desvencijada parecía surgir de la nada, con un letrero que apenas podía leerse, «Tesoros del destino». Al entrar, una campanilla resonó, y el olor a incienso y libros viejos lo envolvió. Detrás del mostrador, un hombre de mirada penetrante y sonrisa ladeada lo esperaba. No había necesidad de palabras. El gitano ya sabía lo que Eric buscaba. «Tu destino ya está escrito, joven duque», dijo el gitano, extendiendo un libro recubierto en terciopelo azul. El título dorado rezaba, «Floreciendo en el invierno». Eric lo tomó con manos temblorosas. Al pasar las páginas, vio cada detalle de lo que era y será su vida, desde la muerte de Renata, su Renata a quien perdió hace poco sin tener la oportunidad de siquiera confesar su amor. También estaba escrito su encuentro con Catalina, la fachada de un amor destinado a sanar su corazón roto. Pero cada palabra era como una daga clavándose más profundamente. «No lo acepto», murmuró Eric, cerrando el libro de golpe. «Tiene que haber otra forma». El gitano inclinó la cabeza, divertido. «Hay un trato que podemos hacer. Si sigues cada palabra de este libro, cada acción, cada suspiro, si haces exactamente lo que está escrito y te casas con Catalina, obtendrás un deseo al final. Y ese deseo podrá devolverte al día en que Renata murió». El trato fue sellado. Eric vivió cada página del libro, cada escena con Catalina, cada conversación ensayada. Pero el deseo ardía en su pecho, una llama que lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, el día llegó. El día en que el destino lo devolvió al instante crucial. Cambio del destino. Eric corrió como nunca antes lo había hecho. Por un lado se sintió agradecido de encontrar a Renata antes de llegar al callejón donde ocurrió la desgracia ese día, pero cualquier sentimiento de alivio se fue al oír las ruedas chirriar y a los caballos relinchar enloquecidos, mientras Renata se aferraba al interior del carruaje y luchaba por mantenerse firme. Sin perder más tiempo se apresuró, sintiendo el viento rugir en sus oídos, pero no se detuvo. Se acercó lo suficiente y tomó las riendas con fuerza sobrehumana, tirando con todo su peso hasta que los caballos se calmaron. El carruaje se detuvo con un último crujido, y el silencio llenó el aire. Desmontando su caballo tan rápido como pudo, Eric se dirigió al carruaje. Necesitaba verla. «¿Renata?», dijo Eric con una voz ahogada por el esfuerzo y el miedo. «¿Estás bien?». Cuando la vio asentir, extendió su mano para ayudarla a bajar y mantuvo su mirada fija en ella para asegurarse de que estuviera bien. Una vez Renata bajó del carruaje, Eric no pudo evitarlo más y la estrechó en sus brazos. Era la única manera de asegurarse que ella estaba allí, de que no la había perdido esta vez. Porque él no podría soportar perderla otra vez, no lo soportaría. «Estás a salvo», susurró Eric contra el cabello de Renata. «Estás a salvo. No voy a perderte de nuevo», fue el pensamiento que tuvo, y la promesa que se hizo y le hizo a Renata en ese momento. Desde ese día, Eric no dejó de cortejarla. Cada palabra, cada gesto, era calculado, no queriendo asustarla, no queriendo alejarla, pero todos ellos estaban llenos de su amor genuino. Notaba como Renata parecía saber más de lo que decía, como si ella también conociera un futuro que ambos intentaban reescribir. «No sé cómo lo sabes», pensó una noche mientras la sostenía en sus brazos, suavemente tomando su mano, aquella mano que llevaba con orgullo el anillo que él le dio como muestra de su amor, muestra de su deseo de entrelazar sus vidas, ni por qué. «Pero no me importa. Lo único que me importa es que estás aquí, viva, y que esta vez no voy a dejarte ir». Y así, el destino que una vez pareció inmutable, comenzó a doblarse bajo la fuerza de un amor que trascendió incluso las páginas de un libro. Fin.